Amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos en este canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a presentar un mini curso que es llamado el Sakuna Shastra. Sakuna Shastra significa la ciencia de los presagios. Este curso es un poco largo, vamos a hacer dos videos y donde vamos a aprender cómo la astrología védica también se aplica para interpretar los presagios que nos ofrece la naturaleza. Sabemos que la naturaleza tiene un lenguaje propio y tenemos que leer este lenguaje que la naturaleza nos ofrece. Sobre todo vemos que los eventos que se pueden presentar, a veces estos eventos, ya sean, pueden ser eventos positivos o eventos negativos, antes de que los eventos se manifiesten, siempre se presentan situaciones previas que nos permite visualizar de antemano todo lo que va a suceder en nuestra vida, ya sea personal, de una forma colectiva o de una forma individual. Entonces, vamos a estudiar eh, este curso, este mini curso relacionado al Sakuna Shastra, la ciencia de los presagios. Vamos a aprender el lenguaje de la naturaleza, cómo la naturaleza manifiesta su propio lenguaje y sobre todo también vamos a aprender a cómo desarrollar la sensibilidad del mundo que nos rodea, es decir, cómo desarrollar los sentidos, cómo agudizar los sentidos para poder percibir este lenguaje. Se dice que si uno quiere volverse un experto en presagios o un Shakuni Shastra, uno tiene que agudizar los sentidos, agudizar el sentido de la visión, agudizar el sentido de la audición, agudizar el sentido del olfato y así por el estilo. ¿Y cómo se hace? Vamos a aprender a cómo se hace. También vamos a relacionar los elementos y los presagios, porque hay presagios que pueden ser causados por los diferentes elementos. Presagios que son causados por el elemento agua, presagios que son causados por el elemento éter, por el elemento fuego, etcétera, etcétera, y cómo se deben interpretar. Vemos también que vamos a aprender los presagios que son causados por las personas y por los animales, cómo interpretarlos, presagios causados por los muertos. Hay personas que fallecen y crean cierto tipo de lenguaje a las personas que quedan vivas. Vamos a también a estudiar los presagios de los eclipses, ¿no? Los eclipses de acuerdo al Briham Samhita, que es un clásico de astrología védica, y sobre todo cómo aplicar los diferentes remedios para prevenir los efectos negativos de estos presagios cuando se activan estos presagios. Entonces a ver, vamos a continuar, vamos a dar algunas descripciones según las diferentes los diferentes tipos de presagios que pueden ser manifestados de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos el primero que es llamado Bauma. Bauma significa terremotos. Bauma significa como a veces cuando antes de manifestarse un terremoto se presentan diferentes tipos de presagios, ¿no? Por ejemplo, nosotros como seres humanos que vivimos sobre la Tierra, existen diferentes sucesos que pueden afectar la estructura de la Tierra que inevitablemente también afectan a los seres humanos. ¿No? Y esto es debido a que los recursos naturales en una región particular hace que a veces en una
parte de la tierra los habitantes se vuelvan más prósperos y en otra parte los habitantes se vuelvan más pobres. Se dice que donde predomina el elemento agua, donde predominan muchos recursos materiales, es ahí donde esos países se vuelven ricos. En cambio, los países donde se vuelven pobres son los países donde no existe el elemento agua. Por ejemplo, en un desierto ahí no hay vida, no hay recursos. Entonces, el agua se relaciona con la riqueza. Entonces aquí vemos que el elemento tierra a veces puede causar ciertos efectos negativos sobre los habitantes, creando problemas, y los sabios del pasado eran muy conscientes de este hecho, observaron siempre los fenómenos naturales, eh, como se presentaban, por ejemplo, desde la manifestación desde los puntos iniciales en la forma de presagios. Es decir, antes de que se manifieste el evento, estos sabios observaban el inicio del evento, que puede ser a través de sonidos, a través de lluvias, a través de diferentes elementos, los puntos iniciales, y el resultado final eran terremotos, temblores, ¿no?, que caen bajo esta categoría. Entonces sabemos que estos son eventos que alteran completamente la vida de las personas, por eso son considerados inauspiciosos. Sabemos que los terremotos causan desastres serios, y no solo a las personas, sino que también a los gobernantes de un país, ¿no? A veces hay terremotos, se manifiestan terremotos en ciudades donde mueren muchas personas, pero antes de que se manifiesten estos eventos, siempre hay presagios. Si uno aprende a leer estos presagios, se podrían evitar muchos sufrimientos. Claro, los terremotos ahora ya están, los científicos están tratando de hacer previsiones de los diferentes terremotos, incluso con instrumentos sofisticados, instrumentos muy sensibles para poder detectar los diferentes terremotos en el mundo. Incluso en Japón han creado un tipo de instrumento que puede prever los terremotos 30 segundos antes de que se manifieste un terremoto, 30 segundos e incluso un minuto antes que se manifieste un terremoto. Entonces ese minuto es muy valioso para salvar vidas humanas. Entonces aquí podemos ver que los sabios también eran conscientes de este tipo de fenómeno natural que puede causar muchos problemas a los seres humanos. Entonces, el primer tipo de presagio que debe hacerse es a los terremotos, Bauma. Después tenemos otro tipo de presagio llamado Utpata. Utpata significa calamidades de la naturaleza. Por ejemplo, a veces se presentan elementos inusuales tales como sequías, lluvias excesivas, infestación de insectos, infestación de ratas, plagas o invasiones de enemigos. Podríamos decir que todos son diferentes tipos de presagios los cuales son llamados Utpata. Utpata. A veces se dice que en algunos momentos, ¿no?, se pueden presentar como lluvias que son un poco rojizas, lluvias que son parecidas al color de la leche, también caen bajo esta categoría. Son eventos naturales negativos y son considerados inauspiciosos, que cuando son vistos indican que se avecina una calamidad. Por otro lado, vemos también el siguiente eh, tipo de presagios que se llama Swapna. Swapna se relaciona con los sueños. Esto lo vamos a hacer en otro curso aparte, en otro mini curso aparte, cómo interpretar los sueños.
para al menos dar algunos principios básicos de cómo se deben interpretar estos sueños, sobre todo aquellos que son premonitorios. Hay personas que son muy sensibles. Se dice que hay personas que tienen como el tercer ojo más abierto y son más sensibles a los sueños premonitorios. Incluso hasta hay personas que ven fantasmas también, o sutiles, o presencias, o son muy intuitivas. Pero a veces tenemos una serie de sueños que algunos pueden ser premonitorios y otros no. Entonces, con la ciencia del Swapna Shastra podemos determinar cuáles son los sueños que realmente son premonitorios o no. Entonces, se dice que los sueños son considerados una fuente confiable de premoniciones, lo cual podríamos decir que forma parte de la ciencia de los presagios. ¿No? Las personas de todo el mundo tienen sueños, todos nosotros tenemos sueños, pero existen diferentes tipos de interpretación. Sin embargo, podríamos decir que es considerado como un medio de comunicación entre una y otras personas. Existe también que es un medio de comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, o el mundo de los espíritus. Nos permite a través de los sueños, según en la literatura védica se explica que existen muchos incidentes relacionados con los sueños y la interpretación de los eventos. Y no solo eso, sino que la Biblia también, ¿no? La famosa historia de José, ¿no? Que tenía esa capacidad de interpretar los sueños. Entonces, esta es una ciencia que lo vamos a hacer en un curso, un curso en otro video. Después tenemos otro tipo de presagio que es llamado Ulkápata. Ulkápata, que se relacionan a los eventos atmosféricos, es decir, a veces sucede que la aparición de cuerpos celestes de formas inusuales, ¿no? A veces, ¿no? Colores y combinaciones que también han sido catalogados como presagios. Por ejemplo, hay eclipses solares y lunares que están incluidos en esta categoría. Por ejemplo, en India no se come durante el periodo de los eclipses. Cuando se manifiesta un eclipse en India, la mayoría de personas no come, ayuna en los eclipses. Después vemos que usualmente es un periodo donde se toma un baño y uno ayuna y continúa con sus quehaceres cotidianos. A veces también donde cae bajo esta categoría son las estrellas fugaces. A veces de vez en cuando durante ciertos siglos aparecen cometas que son considerados también como presagios. A veces hay cometas que se acercan a la Tierra y empiezan a, ¿no? Tienen una cercanía temporal a la Tierra y esa cercanía se puede interpretar también. Las estrellas fugaces, los cometas, los eclipses, ¿no? A veces hay lluvias de estrellas fugaces, a veces se dice que son como bolas de fuego y todo eso se interpreta, son considerados como presagios. Cae bajo la categoría de Ulkápata. Ulkápata. Después tenemos otra forma de presagios es anga. Anga se conoce como palpitaciones. A veces nosotros en el cuerpo, se dice que el cuerpo es como un, un termómetro. A veces tenemos ciertas palpitaciones en algunas partes del cuerpo. A veces palpitan los párpados, palpita las manos, los brazos, ¿no? O los músculos. Entonces estas palpitaciones en las diferentes partes del cuerpo son considerados también como presagios. Incluso se dicen que se considera que es auspicioso si palpita la parte derecha para los hombres, ¿no? Si palpita la parte derecha para los hombres, se dice que
se pueden presentar eventos auspiciosos y en las mujeres sería la parte izquierda para las mujeres que crean eventos auspiciosos. Pero si los efectos se invierten, o sea, si los efectos se invierten si las palpitaciones son al revés. Por ejemplo, para un hombre es auspicioso si palpita la parte derecha, pero si para un hombre palpita la parte izquierda, eso significa que se pueden presentar efectos inauspiciosos o eventos inauspiciosos que se están acercando. Entonces, en las mujeres sería la parte derecha, la parte positiva, no, la parte negativa, y la parte positiva sería la izquierda en las mujeres. Entonces, después tenemos Vyangyana, que significa marcas. Las marcas también son como presagios, por ejemplo, un lunar, ¿no? En una parte específica del cuerpo, una mancha negra en una parte del cuerpo, manchas negras en la pupila de los ojos o algunas marcas en algunos miembros del cuerpo son usados para analizar el carácter. Por ejemplo, se dice un lunar en la mejilla, ¿no? O debajo del ombligo de una mujer, de una muchacha, se dice que tendrá un matrimonio favorable y ayudará mucho a su esposo, ¿no? Si uno tiene una un lunar en la mejilla, ¿no? Un lunar en la mejilla o debajo del ombligo. Entonces eso es lo que se observa, ¿no? Según los diferentes presagios, ¿no? Según los diferentes presagios. Por otro lado, vemos también eh, otro tipo de presagio es llamado Lakshana. Lakshana. Los lakshanas son presagios que se relacionan con el cuerpo en sí. Por ejemplo, leer las líneas de las diferentes áreas del cuerpo. Se pueden leer las líneas de las manos, la línea de los pies, la línea de la línea del cuello, ¿no? Se dice que si una mujer tiene 3 líneas en el cuello, eso significa que es una mujer que da fortuna, es una mujer que es afortunada y da fortuna al hombre. Debe tener 3 líneas en el cuello. Pero si solo tiene una línea o 2 líneas, 2 líneas es común. Una línea es infortunio, causa infortunio. Entonces aquí vemos, sí, hay diferentes tipos de aspectos, ¿no? Por ejemplo, dentro del cuerpo existen símbolos que a veces son en las líneas de las manos o en la línea de los pies, se forman símbolos, dibujos, ¿no? Las líneas forman ciertos dibujos o símbolos que a veces se dicen que son como figuras místicas en el cuerpo. Entonces se dice que en el cuerpo se pueden crear 8 formas de presagios, 8 formas de figuras místicas. Nosotros sabemos que el estudio de la línea de las manos es conocido como la quiromancia. Aquí en Occidente es muy conocido, en tiempos modernos también los que leen la mano, eh, es muy conocido. La lectura de las otras líneas de las partes del cuerpo también son usados, por ejemplo, especialmente en la época de los reyes, ¿no? En la época de los reyes usaban esta ciencia para determinar si una muchacha que iba a contraer matrimonio era una buena candidata para el príncipe o no, ¿no? Escogían a la futura princesa usando esta ciencia. Y especialmente los reyes y los príncipes, se dice que una persona que se vuelve rey o que se vuelve príncipe, en la planta de los pies tiene que tener un símbolo como una flor de loto, como una flor de loto.
Si en la planta de los pies hay la línea forma como una flor de loto, se dice que esa persona se vuelve rey o reina. Y eso era lo que buscaban, ¿no? Los futuros, o sea, los reyes para los futuros príncipes o princesas. Entonces, y es así, por ejemplo, se dice que aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es una foto donde, o mejor dicho, un gráfico donde se dice que es los pies del señor Krishna. Según se explica en los Vedas que en los pies, en la planta del señor Krishna, en la planta del señor Krishna, habían símbolos auspiciosos, habían símbolos como una flor de loto, un paraguas, una luna, un pez, ¿no? Un triángulo, había como un arco, flechas, una bandera, así estaban dibujadas se dice que los semidioses, los seres superiores, siempre tienen símbolos auspiciosos en la planta de los pies e incluso en la palma de las manos. En la actualidad, por ejemplo, uno cuando mira los pies de una persona, si esos pies son atractivos, eso significa que la persona puede dar buen karma al esposo o puede tener un buen karma con el esposo en el matrimonio. Pero si los pies son feos, son horribles, eso significa que causa un mal karma en el matrimonio. Y esto está comprobado porque la casa 12 se relaciona con los pies. Nosotros sabemos que la casa 12 se relaciona con los pies. Se relaciona también con la convivencia dentro de un matrimonio, porque la casa 12 significa los pies, la casa 12 significa los placeres de cama, la casa 12 significa cómo uno duerme. Eh, Se dice que la casa 12 indica con quién uno duerme. Esa es la casa 12, con quién uno duerme. Cómo uno duerme o con quién uno duerme. Entonces ahí podemos ver si hay planetas benéficos en la casa 12. Eso significa que la persona tendrá bonitos pies, ¿no? Cuando duerme dormirá bien. Dormir bien con alguien significa que va a tener una buena convivencia. Pero si los pies son feos, son deformados, por ejemplo aquí en esta foto, y miren esta forma de pie, o sea, ahí ya podemos darnos cuenta que la casa 12 la tiene muy afectada. Y si miramos aquí estos pies que son muy bonitos, la casa 12 está muy bajo influencias positivas. Entonces ahí podemos ver, mirando los pies uno puede determinar si la persona tendrá una buena convivencia o no. Pies feos, convivencia negativa. Pies bonitos, una bonita convivencia. Así de simple, uno puede interpretar. E incluso uno puede ver el planeta que está en la casa 12, uno puede determinar con quién uno va a dormir. Si uno tiene Venus en la 12, uno duerme con un artista. Si uno tiene Júpiter en la 12, duerme con un religioso, con un profesor, dependiendo con quién uno duerme. Si uno tiene Rajo, uno duerme con un extranjero o con una persona que es media loca y así por el estilo. Entonces ahí podemos ver cómo se manifiestan estas influencias, la forma de los ojos. Sabemos que la casa 2 se relaciona con los ojos, la casa 3 se relaciona con las manos. Benéficos en la 3, manos bonitas, ¿no? Y la persona tendrá mucho coraje, capacidad artística. Ojos bonitos, benéficos en la 2, benéficos en la 2, pero si uno tiene problemas visuales, tiene, ¿no? Miopía, eso significa que la casa 2 está afectada, o incluso la casa 2 está afectada. Entonces ahí podemos ver ya cómo
Mirando las diferentes partes del cuerpo ya podemos tener una idea. Incluso aquí podemos ver cómo los Takalika Lakshanas, la fisionomía humana, la estructura del cuerpo, nos puede dar una idea. Aquí podemos ver los rostros de los diferentes signos. Una persona que tiene mucha influencia de Aries o de Marte, más o menos tiene este tipo de rostro, ¿no? Aquí podemos ver las características típicas de los diferentes signos ascendentes. Uno incluso mirando el rostro de una persona, uno puede determinar qué tipo de destino puede tener. El comportamiento, ¿no? De la estructura del comportamiento, la estructura del cuerpo. Aquí nimita se relaciona, o sea, cuando uno dice nimita, que es una parte, es decir, nimita significa presagios, los nimitas significa presagios también. Está incluyendo la fisionomía humana, está incluyendo los augurios de la naturaleza, incluye el comportamiento de los animales, incluye los gestos de las personas, los sonidos y los olores. Todo esto es nimita. Todo este lenguaje de la naturaleza se puede interpretar. Se puede interpretar. Entonces aquí vemos, ¿no? Si uno mira, solo mirando la forma de estos rostros ya uno puede tener una idea qué tipo de carácter puede tener, qué tipo de destino puede tener. Ahí podemos ver, ¿no? La otra parte del zodiaco, un rostro de Escorpio. Cuando hay influencia de Escorpio, predomina mucho la nariz. Son, ¿no? Cuando es Capricornio, Saturno, son la piel es seca, son altos y así por el estilo. Cuando hay, por ejemplo, Piscis, son un poco regordetes. Eh, entonces ahí podemos ver cuáles son las características. Y no solo esto, sino que estas influencias también pueden ser transmitidas a los animales. Si por ejemplo vemos aquí en esta diapositiva, vemos que incluso los animales se parecen a sus dueños. Las mascotas adquieren las cualidades de sus dueños. Entonces aquí podemos observar cómo, ¿no? Las mascotas y sus dueños se parecen, ¿no? Tienen las características, ¿no? Típicas de cómo estos factores astrológicos también son aplicados a los animales. Existe una ciencia donde eh, la ciencia y la fisionomía, la forma, todo se interpreta la forma de la nariz, la forma de los ojos, la forma de los labios, ¿no? Si una persona tiene bigotes o no tiene bigotes, ¿no? Si tiene mucho pelo o poco pelo, a veces hay personas que son pecosas y otras no. Sí, todo se interpreta, es un lenguaje, un lenguaje. Vemos también aquí los lunares en las diferentes partes del cuerpo, la forma de los dedos de los pies, ¿no? La forma, las líneas de las manos. Se dice que lunares viene de luna. Si uno mira el cielo, ¿no? El cielo está lleno de estrellas. Y si uno mira la piel, es como un cielo y hay muchos lunares, son como estrellas. Lo que es arriba es abajo. Entonces uno puede interpretar eh, lunares que pueden ser considerados auspiciosos y lunares que son considerados inauspiciosos. Esto lo vamos a hacer en otro curso también. Vamos a hacer un curso también de aplicando la astrología a las líneas de las manos. También se dice que un verdadero Rekashastri, se dice que el Rekashastra o aquel que interpreta, ¿no? La lectura de las manos, el Rekashastra,
se conoce como la lectura de las manos. Un verdadero Rekashastri debe ser capaz de al menos decir la posición de la luna natal con la cual uno ha nacido. Por ejemplo, en Occidente hay muchos que leen las manos, hay muchos lectores de manos, pero siempre dan interpretaciones psicológicas. Sí, bueno, tu carácter es así, ahí vemos la línea de la vida, está larga, significa que vas a tener longevidad. En la línea de la vida, ¿no? Hay otra línea paralela, significa que vas a tener, va a aparecer una persona en una edad específica que va a seguir tu mismo camino. Así interpretan. Después vemos la línea en la cabeza, es larga, eres muy inteligente. La línea de Mercurio está perfecta, te puedes dedicar al comercio. ¿No? El monte de Júpiter está un poco plano, eso significa que no eres muy religioso. El monte de Venus está muy levantado, muy alzado, eso significa que eres muy sensual. Hasta ahí nomás llegan, ¿no? Puedes tener un hijo, dos hijos, pero aquel que es un verdadero Rekashastri debe mirar la línea de la mano y debe decir: tú has nacido con la luna en Tauro, en fase creciente, y eres ascendente Géminis. Si logra decir eso el Rekashastri, ese podríamos decir que es bueno. Es experto en la ciencia de la quiromancia o la quirología. Es experto, ¿no? Y hay muy pocos, muy pocos. Si uno por A se cruza con uno que lee las manos, uno le debe hacer esta pregunta: dime dónde tengo mi luna en mi carta natal, con qué luna he nacido, ¿no? El Chandra Lagna o el dónde tengo la posición lunar, en qué signo, el Rashi, Chandra Rashi, dónde lo tengo. Si lo dice, ese es bueno. Si no, es uno más que está ahí tratando de improvisar o de volverse un experto en la lectura de las manos. Otro tipo de presagio es llamado Svarrodaya. Svarrodaya significa la forma de respirar, ¿no? La forma, notas o respiración. La respiración se dice que por una de las fosas nasales ese también se interpreta. Esto viene del Prajnamarga. En el Prajnamarga hay un capítulo donde se explica detalladamente la forma de respiración. A veces siempre según los nadis, a veces una fosa está más abierta que la otra en ciertos días de la semana. Y si uno nota esto, que una fosa está cerrada por varios días y otra está abierta por varios días, eso se interpreta. Esa es una forma de presagios, también cómo interpretar las respiraciones. Otra forma de presagios es el cantar de las aves. A veces vemos que los gallos cantan, los pájaros cantan, ¿no? Todo eso se interpreta. A veces los animales cuando empiezan a agitarse, empiezan a crear sonidos y estos sonidos se interpretan. Entonces la astrología y el estudio de la respiración también pueden determinar el carácter y los problemas que se pueden presentar en el destino de los seres humanos. Todo esto se interpreta. Entonces, hemos visto que existen, ¿no? Existen diferentes tipos de presagios. Entonces, si hacemos un resumen, tenemos Bauma. Bauma significa los terremotos.
¿no? Cómo hacer presagio de los terremotos. Después Utpata, que significa las calamidades como la sequía, las sequías, las lluvias excesivas, ¿no? Las pestes, invasión de enemigos. Después tenemos Swapna, los sueños, presagios que vienen a traer los sueños. Ulcápata, acerca de los eventos atmosféricos, ¿no? A veces lluvias específicas, eclipses, cometas. Después tenemos Anga, que se relaciona con la palpitación del cuerpo. Vyayana se relaciona a los, los diferentes lunares, manchas en diferentes partes del cuerpo. Después tenemos los lakshanas, que se relacionan a las diferentes líneas, símbolos, formas del cuerpo. Y todo esto hace un grupo de... Todo esto es llamado nimita. Nimita. Nimita, que nos permite ver la fisionomía humana, la estructura del cuerpo, los augurios de la naturaleza, el comportamiento de los animales, los gestos de las personas, los sonidos, etcétera, etcétera. Y tenemos también, y por último, tenemos el Svarodaya. El Svarodaya significa la respiración, el canto de las aves o los sonidos que pueden crear los diferentes animales. Todo esto forma el grupo de los presagios. Entonces lo que tenemos que hacer es, para poder percibir estos presagios, se necesita agudizar los sentidos. Tenemos que agudizar los diferentes sentidos, porque los presagios se manifiestan a través de los diferentes elementos. Se manifiestan a través del elemento agua, tierra, éter. Pueden existir presagios de agua, presagios de tierra, de éter, de aire o de fuego. Y sabemos que los 5 elementos y los 5 sentidos están relacionados, ¿no? Los panchatatuas, los 5 elementos y los 5 sentidos. Por eso se dice que es muy importante este principio, el lenguaje, cómo interpretar el lenguaje de la naturaleza, desarrollando la sensibilidad del mundo que nos rodea. O sea, tenemos que desarrollar esta sensibilidad de todo lo que nos rodea. Y de ese modo podremos hacer presagios relacionados a las personas, a los animales, presagios a los muertos y cómo prevenir estos efectos negativos. Entonces, para comenzar, uno tiene que ser consciente de los 5 elementos. De los 5 elementos. Y también, ¿no?, tenemos que ser conscientes de los 5 sentidos. Se dice que los sentidos son como canales de información. Tenemos los 5 sentidos para comprender el lenguaje de la naturaleza. Nuestros 5 sentidos tienen que estar entonados y canalizados con la naturaleza. Porque estos sentidos, estos 5 sentidos realmente son los que nos dan la información, nos hablan. La naturaleza puede decir muchas cosas, la naturaleza puede indicar muchas cosas y las personas también. Esto se manifiesta especialmente si los 5 sentidos están abiertos. Si uno de estos sentidos se cierra, ¿no? Si uno de estos sentidos se cierra, los indicadores de ese sentido también se van a cerrar, ¿no? Entonces ahí podemos ver, Saturno representa el tacto, Venus representa el gusto, Marte o el Sol representa la visión, Mercurio representa el olfato y Júpiter representa el sistema auditivo. Entonces, si vemos que estos sentidos se cierran por A o B, a veces hay personas que pierden la visión.
Eso significa que el sentido de la visión, todos los indicadores que indica la visión se cerró para esa persona. Hay personas que pierden el sistema auditivo. Eso significa que para esa persona ese canal de información ya se cerró. Está cerrado completamente. La comunicación en esa área se cierra. ¿No? Por ejemplo, si uno pierde la visión, el elemento fuego se cierra. Si uno pierde la audición, se cierra el elemento, ¿no? Se cierra el elemento éter. Por ejemplo, hay personas que son mudas, no hablan. O hay personas que pierden el sentido del olfato, pierden el sentido del gusto. Son casos muy raros. Usualmente lo que más rápido se pierde, lo que se pierde más comúnmente es la visión. En otras personas se pierde más la audición. Esos son los dos sentidos que se pierden más. Entonces, como que esos canales de información se cierran. Pero el sistema de vida que nosotros tenemos en la actualidad es un sistema que gradualmente el estilo de vida que tenemos es para hacernos perder poco a poco, gradualmente, estos sentidos, ¿no? Cada vez perdemos más el sentido de la visión, de la audición, del tacto, del gusto, del olfato. Pero si uno agudiza, por eso los sabios dicen, hay que agudizar los sentidos, tenemos que agudizar los sentidos. ¿Qué sucede si uno agudiza los sentidos? Por ejemplo, los ojos y la visión. Sabemos que está regido por el elemento fuego. ¿Cuáles son los planetas de fuego? Son el Sol, Marte y Ketu. Se dice que cuando uno agudiza el sentido de la visión, la persona tendrá la capacidad para conectar las cosas y para discernir. El sonido de fuego es Ra, Ra. El color es el rojo, o sea, hay elementos, sonidos que activan el fuego, hay colores que activan el fuego. Por ejemplo, el color rojo activa el fuego, el sonido Ra activa el fuego. Entonces, cuando uno tiene mucho fuego, tiene la capacidad para conectar las cosas y discernir. Eso es lo que, ¿cómo se activa esto? ¿Cómo se activa? Por ejemplo, ¿no? Se dice que nosotros con los ojos podemos ver, pero hay algunas personas, cuando uno es joven, tiene la capacidad de ver y con el pasar del tiempo uno comienza a tener problemas visuales y es por eso que uno comienza a usar anteojos para poder ver mejor. Pero la visión no solo es una visión física, sino que es la capacidad de ver tanto por dentro y por fuera. Eso significa visión. Tener la capacidad de ver por dentro y por fuera. La capacidad de conectar las cosas. Si uno ve las cosas apropiadamente, eso significa que uno puede conectar las cosas correctamente. Si uno no ve bien, no podrá conectar bien las cosas. No podrá hacer la conexión entre lo que está diciendo y lo que está viendo, ¿no? Y de lo que se supone que tiene que comprender. Por lo tanto, el fuego nos ayuda, el elemento fuego nos ayuda a conectar las cosas apropiadamente, nos ayuda a discernir apropiadamente. Eso lo da el elemento de fuego.
A veces, ¿cómo uno fortifica el elemento fuego? Uno fortifica el elemento fuego cuando mira el fuego. Por ejemplo, en India, cuando uno hace rituales, siempre se ofrece una mecha de ghee. Ghee es mantequilla clarificada, ¿no? Un fuego, como una vela. Uno ofrece el ghee, el fuego. Entonces uno ofrece una vela, se dice que uno debe enfocar la mirada en el fuego al menos 5 minutos. Si uno observa desde una distancia mayor y si uno continúa mirando el fuego sin cerrar los ojos, uno verá que los ojos se vuelven rojos. No es el calor del fuego que uno tiene en los ojos, sino que qué es lo que está sucediendo. La vela está lejos, el fuego está lejos, no lo está quemando a uno, sino que vemos que el elemento fuego, al ponerse los ojos rojos mirando el fuego, uno está agudizando la visión del fuego. Incluso se dice, las personas que tienen problemas visuales, para mejorar la visión, de mirar el fuego. Al menos todos los días 5 minutos y 10 minutos. A veces se dice que la miopía aumenta, año a año va aumentando la miopía, ¿no? Cada vez uno se tiene que ir poniendo lentes más gruesos. Entonces, para evitar ese aumento de miopía, se recomienda mirar al fuego al menos 5 y 10 minutos al día. Y no solo eso, sino que cuando uno hace este tipo de actividad, uno está activando el fuego interno también. Entonces, cuando uno tiene este poder de fuego en los ojos, eso significa que uno podrá conectar mejor las cosas, uno será capaz de comprender mejor las cosas. Por eso los yogis siempre miraban o miran al sol al amanecer. Y al hacer eso, están desarrollando mucho el fuego interno que les permite conectar bien las cosas para discernir. Por eso, un ejemplo, ¿qué significa conectar las cosas para discernir? Conectar bien las cosas. Por ejemplo, alguien viene, ¿no? Y te da un regalo. Viene, te da una flor, viene o te da un anillo, inmediatamente uno sacará sus conclusiones, uno tratará de comprender por qué esta persona me está dando este regalo. Viene alguien y te regala algo. Toma, te regalo. Viene alguien y te da algo. Y uno automáticamente quiere sacar una conclusión. Uno dice, pero ¿por qué me regala? ¿Qué quiere? Uno inicia a conectar las cosas, uno inicia a sacar sus conclusiones, uno trata de ver qué es lo que él o ella está tratando de decir o hacer. Entonces, si uno hace esto, eso significa que está desarrollando Agni o el fuego dentro de uno. Eso significa que las conclusiones siempre serán correctas. Uno tratará de comprender qué es lo que desea la persona. Si uno tiene el fuego desarrollado, automáticamente comprenderá lo que las personas desean. Comprenderá lo que tratan de decir a uno. Uno podría decir, no viene alguien y te da un regalo. Y automáticamente uno dice, bueno, esta persona, ¿por qué lo hace? Seguro quiere amor, quiere amistad. ¿No? Uno está empezando a conectar cosas, está empezando a sacar conclusiones. Entonces, y cuando dice, no, esta persona quiere mi amistad. Y uno ha comprendido el pleno significado de la intención. Uno puede decir, no, esta persona se ha enamorado, quiere afecto, quiere estar conmigo. Y efectivamente, eso es lo que quiere la persona. Entonces, al hacer esto está haciendo conexiones. Esto es la función de la vista, esta es la función de ver. Entonces, por eso, para desarrollar,
para hacer conexiones correctas, hay que activar el fuego. Tenemos que activar el fuego. Entonces todos los días o uno se levanta al amanecer, mira el sol o mira una vela encendida al menos 5 minutos o 10 minutos todos los días. Y así uno está activando el fuego. El fuego significa la capacidad de conectar cosas y de discernir. Eso es el fuego. Entonces, con esto ya, por ejemplo, si se nos presenta un presagio, ¿no? Un presagio se nos presenta, automáticamente uno ya sabe conectar. Ah, este presagio significa esto, ah, este presagio significa aquello. Se necesita agudizar el fuego para poder conectar, hacer los presagios. Por otro lado, el elemento aire. El elemento aire se relaciona al tacto y a la piel, la capacidad de sentir los objetos a través de la piel. Sabemos que los planetas que representan el elemento aire son los dos planetas maléficos llamados Saturno y Rahu. El sonido es ya, ya. El color es el color negro y azul. Negro y azul. Entonces así como uno eh, trata de equilibrar o agudizar el sentido del tacto. ¿Cómo se agudiza? ¿Qué cosa significa sentir las cosas desde la piel? A menudo sucede que si uno no siente las cosas bien, se dice que los sentimientos están alterados o afectados. Esto se debe a que la piel está seca, está seca. Usualmente las personas que sufren de piel seca a veces se dicen que no tienen sentimientos. ¿Qué significa no tener sentimientos? De repente, ¿no? Supongamos que no hay uno ve esta escena, ¿no? Un perro está cruzando la calle y viene un auto, lo atropella y lo mata. Entonces van a haber personas que se van a poner, uno se va a poner a llorar, otro va a querer a auxiliarlo al animal, y otro va a ver, va a mirar, no le va a interesar nada, se va a reír y se va a ir. O sea, no tiene sentimientos. Eso significa que sus sentimientos están alterados o afectados. Usualmente las personas que son indiferentes, indolentes, indiferentes, tienen la piel seca, tienen la piel seca, ¿no? Entonces, ¿cómo se mejora la piel? A veces para mejorar la piel se usan aceites, cremas, ¿no? A veces hay mujeres que tienen la piel seca, se están echando cremas, ¿no? Para mejorar la piel. Y efectivamente, del momento que empiezan a mejorar la piel seca, automáticamente mejoran los sentimientos. Usualmente no toman agua estas personas. Tienen la piel seca y no toman agua, no les gusta tomar agua. Entonces, por eso, si uno realmente quiere activar los sentimientos, quiere activar, ¿no? La capacidad de sentir en la piel, el tacto, de tener buen tacto, eso significa que debe usar aceite. Los masajes de aceite son muy buenos para mejorar el tacto. A veces si uno tiene malos sentimientos hacia otra persona, ¿no? A veces una persona que tiene malos sentimientos odia a otra persona, es envidiosa de otra persona, tiene celos, ¿no? Odia como una serpiente, envidia, es celosa. Entonces eso significa que tiene un problema con el tacto o la piel. Pero si la persona es buena, ¿no? Tiene sentimientos, eso significa que los sentimientos están equilibrados. Si la persona
estos sentimientos malos o negativos significa que el tacto está afectado. Uno tiene problemas con Vayu. Se dice que uno no tendrá el sentido del tiempo. ¿Qué significa el sentido del tiempo? Que no conoce el humor de las personas, no puede entrar al humor de las personas. No sabe qué quieren, es imprudente, inoportuno, pregunta cosas que no debe preguntar, ¿no? Dice cosas que no debe decir, ¿no? Interrumpe en el momento que no debe interrumpir, no tiene tacto. A veces hay personas que uno dice, no, tú no tienes tacto, entras en el momento equivocado, porque no tienen tacto. Uno piensa que usualmente estas personas que tienen problemas en el sentido del tacto siempre piensan que tienen la razón. Siempre piensan que tienen la razón. Eso indica que tienen problemas a la piel. Entonces se dice que un buen masaje en aceite es el mejor remedio. Un buen masaje en aceite sería el mejor remedio. Entonces así se fortifica o agudiza uno el elemento del tacto o el sentido del tacto. Por otro lado, el akash, el éter, vemos que se relaciona con el oír y el sonido. Se dice que el akash, el éter, tiene el poder de la discriminación, el poder del magnetismo. Júpiter es el planeta que lo rige. ¿Y cuál es el color? El amarillo. ¿Y cuál es el sonido? Ja. Ese es el sonido. Ja. Todas las personas que tienen su nombre que inicia con Ja tienen una influencia de Júpiter. Ja. Influencia de Júpiter. El color amarillo. El éter se relaciona con el oído y el sonido. Y da el poder de discriminación y el poder del magnetismo. Se dice que este es un sentido muy importante, uno de los más importantes. Una cosa es la causa de oír y la función de la audición u oír o el oído físico. Una cosa es oír y otra cosa es comprender. ¿No? Hay una diferencia. Una cosa es oír y otra cosa es comprender. Si uno dice fuego, 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 la persona que comprendió se levanta y sale corriendo y se escapa. Pero si una persona dice fuego, 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 uno oye, pero si igual sigue sentado ahí y no se mueve, eso significa que se ha oído, pero ha oído, pero no ha comprendido nada. Ha oído, pero no ha comprendido nada. Entonces, eh, se dice que si alguien dice, no toques el fuego porque te vas a quemar, no tomes el avión porque se va a estrellar, ¿no? Entonces, a veces uno no presta atención del consejo. Toma el avión, se muere, toca el fuego, se quema. Esto significa que oyó, pero no comprendió nada. A veces nosotros vemos las escrituras, cuántos consejos buenos nos dan las escrituras, cuántos consejos sanos nos dan las escrituras, pero aún así no hacemos caso. Cuántos maestros, cuántos gurús nos dicen cosas buenas, muchas cosas buenas, pero aún así no hacemos caso. Y es por eso que nos metemos en muchos problemas, porque no hemos oído bien. Se dice que debemos ser obedientes y para eso debemos oír bien con los oídos, ser limpios para oír de lo que uno desea oír o para lo que uno desea oír. A veces uno tiene que saber discernir qué cosa debe oír y qué cosa no debe oír. Esto
debe saberse siempre. Ambos son importantes. ¿Qué significa? Uno tiene que saber oír, ¿no? Uno tiene que discernir a quién oír y a quién no oír. Se dice que no solo es importante oír las cosas buenas y comprenderlas bien, sino que también es importante oír las cosas negativas y saber que eso es negativo para uno. Entonces, no hay que hacer como se dice, la filosofía del avestruz. Solo uno quiere oír lo bonito, lo bonito, lo bonito, ¿no? No, pero también hay que ver qué cosa es lo malo. Hay que oír lo malo. Pero una cosa es hacer lo malo, oír y discernir si es bueno para uno o no. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, no me hables de la muerte, no, yo solo quiero vivir, o sea, solo quieren oír cosas bonitas, ¿no? O sea, piensan que están viviendo en un paraíso. Pero no, yo no quiero hablar de la muerte, no quiero hablar de las enfermedades, no quiero hablar nada negativo. ¿Eso qué cosa significa? Que no saben discernir. Está afectado el sonido, ¿no? Y está afectada la audición. Por eso, ¿cómo se fortifica el sonido? ¿Cómo se fortifica? El sonido se fortifica a través de los mantras. Es ahí donde el mantra viene a ayudarnos. Se dice que del momento que uno empieza a cantar mantras, el mantra nos dice cómo discriminar entre lo que se debe oír y qué cosa no se debe oír. Es el mantra. El poder de la discriminación viene del mantra. Qué cosa debemos oír y qué cosa no debemos oír. Se dice que es muy importante oír mantras, cantar mantras. A veces no, uno puede oír los mantras lentamente, después luego, primero uno oye los mantras. Cuando uno canta, uno oye a sí mismo lo que está cantando, oye los mantras. Luego los mantras se oyen dentro de la mente. Por lo tanto, el mantra ayuda a uno a decidir qué cosa uno debe mantener y qué cosa uno debe votar. O sea, qué cosa uno debe mantener con uno y qué cosa uno debe eliminarlo, sacarlo de la vida de uno. Eso lo ayuda el mantra. Cuando uno inicia a cantar mantra, uno podrá interpretar qué cosa es bulla y qué cosa es bulla y ruido y qué cosa es sonido placentero, qué cosa es melodía. Uno dice, no, esto es bulla, esto es sonido, ¿no? Basura. ¿Y qué cosa es melodía? Por lo tanto, el poder de discriminación viene por el hecho de oír los mantras. Por ejemplo, si uno canta este mantra, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este es un mantra muy poderoso que es para, ¿no? Ha sido entregado para la época de Kali Yuga. Existen tantos mantras. Por otro lado, aquí tenemos también, ahora, ya sabemos que el mantra nos da el poder de discriminación, el magnetismo y de oír. Por otro lado, vemos el elemento agua. El elemento agua se relaciona con la boca y el gusto. Se relaciona con las emociones, los sentimientos, la tolerancia, el amor y la compasión. El sonido es va. El color celeste y los planetas son Venus y la Luna, que representan el elemento agua. Entonces, ¿cómo se agudiza, no, el sentimiento, el sentido del gusto?
Se dice que el agua está relacionado con las emociones y el amor. A veces cuando uno se emociona llora, ¿no? A veces cuando uno se alegra llora, cuando uno está triste llora, cuando uno está feliz llora. Eso es agua. Si uno ve el gusto, el sentido del gusto, la boca está llena de agua. El sentido del gusto, la boca está llena de agua. Sin el sentido del gusto, se dice que uno no será capaz de comprender las emociones. Se dice que si uno no tiene el sentido del gusto es como que las emociones estarán cerradas. ¿Y cómo se deben abrir las emociones? Consumiendo agua. Uno debe tomar agua, mucha agua. Y no solo eso, se dice que Venus se relaciona con el, el día viernes y se relaciona con el sabor ácido. Se dice que si uno un día viernes consume ácido, se abren las emociones. Los días viernes, por ejemplo, los días viernes uno si consume ácido, las emociones se abren. Los placeres sabemos que se relacionan con el agua. Existe el agua de la luna y el agua de Venus. El agua de la luna se relaciona a las emociones, los sentimientos. En cambio el agua, la boca, ¿no? La boca. En cambio el agua de Venus se relaciona con los placeres sexuales. Por ejemplo, en una relación sexual es todo agua, es todo agua, son todos fluidos, es un intercambio de fluidos. ¿Y cuáles son las zonas que contienen más agua? Las zonas que contienen más agua son la boca y los genitales. Esas son las zonas que contienen más agua. Los lugares del cuerpo que tienen una mayor cantidad de agua. La boca y los genitales. Y estos dos órganos son usados para experimentar placer. Por ejemplo, cuando uno quiere experimentar placer, come. Cuando uno quiere experimentar placer, besa. Uno no besa con el ojo, uno no besa con el oído, uno besa con la boca. Besa. Cuando uno quiere experimentar placer, se une sexualmente. Entonces son órganos que tienen agua. Entonces cuando uno experimenta placer, ya sea usando la boca o usando el genital. O sea, son zonas que están llenas de agua. Por eso el elemento agua se relaciona con eh, las emociones y los placeres. Entonces, si uno come limón, ¿no? Consume limón, los días viernes agudiza el sentido del gusto. Agudiza el sentido del gusto y la persona se volverá más emotiva, se volverá, no tendrá más tolerancia, tendrá más amor, será más compasiva, no, la persona no será tan dura. Por ejemplo, personas que no les gusta el limón, no comen limón, son duras, son muy duras en sus sentimientos. En cambio, a las personas que les gusta mucho el limón son muy emotivas, muy sensibles, muy compasivas, ¿no? El ácido representa eh, las emociones, los sentimientos. Y es así, ni bien uno pone un poco de limón en la boca, automáticamente se llena de agua. Incluso pensar nada más. Uno piensa en un limón, automáticamente la boca se llena de agua. Ese es el ácido. Agudiza el sentido del gusto. Después tenemos, ¿no? el elemento tierra que se relaciona con la nariz y oler. La nariz y oler. Prithvi, el elemento tierra, que se relaciona con la estabilidad, la seguridad, la comunicación, la capacidad y la habilidad.
¿no? Con la estabilidad, con todo lo que es fijo. Una persona que huele bien y sabe, puede identificar bien los olores, eso significa que esa persona tendrá estabilidad, tendrá seguridad, sabrá comunicarse, tendrá buena capacidad, muchas habilidades. ¿Cuál es el planeta? Mercurio. ¿Cuál es el sonido? La. ¿Y cuál es el color? Verde. Entonces aquí estamos, ¿no? Eh, para poder agudizar el olfato, ¿no? Por ejemplo, si uno usa el color verde, agudiza el olfato. Si uno pronuncia el sonido la, agudiza el olfato. Pero no solo eso, sino que también se puede agudizar el olfato oliendo. Como uno agudiza el olfato, uno siempre debe oler. Antes de comer debe oler. Pero la pregunta es, ¿uno puede oler todo tipo de olor? ¿No? Puede oler todo, por ejemplo, los, este, los perros. Los perros tienen un gran olfato y se dice que los perros son los más fieles, ¿no? De todos los animales. Fijo, siempre tiene un dueño y ese dueño lo reconoce toda la vida y se queda fijo con ese dueño. Es muy fiel, ¿no? Fijo, seguridad, fijo significa fidelidad. Fiel, fijo. Entonces, vemos que se dice que es una parte importante de la naturaleza, que el olfato da el sentimiento de estabilidad, el sentimiento de estar fijo, estar seguro y estar hábil, ser hábil. Si uno tiene problemas en el sentido del olfato, la persona se volverá muy inestable. El olfato es la nariz, nuestro sentido de pertenecer a un lugar, ¿no? De estar fijo en un lugar, de pertenecer a un lugar, a una cultura, a una familia, a una casa, ¿no? Aquellos que son muy patriotas, también es una parte de cómo se comunica con alguien, si uno se comunica bien con los demás, cómo lo comprenden a uno, qué es lo que uno está tratando de decir. Por eso, para agudizar el olfato, ayudan los perfumes. Uno tiene que oler perfumes siempre, diferentes tipos de perfumes, ¿no? Si uno, por ejemplo, si uno se mete un perfume o se pone un perfume, uno está queriendo comunicar algo a las personas, ¿no? Uno tiene mucho que decir cuando se pone un perfume. Oler flores. ¿Cómo se recobra el olfato? Oliendo perfumes, oliendo flores, ofreciendo inciensos perfumados. Así se recobra el olfato. Entonces, entonces aquí vemos si... ¿Y para qué se está explicando todo esto? Porque para poder leer el lenguaje de la naturaleza, tenemos que tener los sentidos agudos, agudos. Entonces, antes de volvernos estudiosos de los presagios, ¿no? Entonces hay que primero agudizar los sentidos. Hay que hacer estas actividades para agudizar los sentidos. Una vez que uno agudiza los sentidos, ya puede leer el lenguaje de la naturaleza. Entonces, por eso, ahí podemos ver, ¿no? El elemento tierra, el olfato se agudiza oliendo flores, oliendo perfumes, oliendo inciensos. De ese modo se agudiza el olfato. Entonces aquí vemos que
Los diferentes sentidos, cuando son agudizados, crean ciertas cualidades. Por ejemplo, el tacto, si uno agudiza el tacto tendrá sentimientos, si uno agudiza el gusto, las emociones estarán equilibradas, si uno agudiza la visión, uno conecta, tiene la capacidad de conectar las cosas, si uno agudiza el olfato tendrá estabilidad, será fijo, determinado, fiel. Si uno agudiza eh, el sistema auditivo, sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Sabe lo que oye, ¿no? Oye los buenos consejos. Entonces aquí podemos observar que tenemos los cinco sentidos y estos sentidos son importantes para nosotros para ver y oír los presagios. Entonces aquí vemos que las emociones son diferentes a los sentimientos. Uno puede ser muy emocional con su gato. Eso no tiene nada que ver con el sentido del gusto, ¿no? Que tiene que ver con la Luna y Venus. En cambio, los sentimientos son más genéricos en base a la tolerancia. Uno tiene que tiene que ver más con el tacto y con Saturno. Sabemos que en el cuerpo existen cinco pranas, ¿no? Cinco pranas, cinco aires sutiles, ¿no? Y estos se relacionan con el gusto, que sería Venus, con el olfato Mercurio, con la visión Marte, con el sentir Saturno y el oír Júpiter. Entonces son los cinco Graha Tattvas o los cinco planetas que se relacionan con los elementos. Son cuerpos planetarios. Ellos rigen los elementos físicos. Por ejemplo, el gusto es Venus, el agua es fluido, aquí ya estamos conectando, estamos hablando del gusto, el agua, de la lengua, podemos conectar Venus con el Yala Tatua. El olfato y la nariz, a menos que exista algo sólido, el olor no tendrá forma. Se dice que eh, el olor que llega a través del aire es porque hay un objeto que tiene forma. Uno puede oler solo aire, pero el aire lleva consigo el olor. El aire no tiene olor por sí mismo. El aire por sí mismo no tiene olor. Cuando el aire está llevando el olor de algo sólido. Es por eso que el olfato se relaciona con Prithvi, el elemento tierra, un elemento sólido. Cada cosa que es sólida tiene un olor. Por eso, entonces, sabemos que dentro de nosotros tenemos cinco pranas. Pranas no significa aire, podríamos decir que significa energías sutiles que están dentro del aire. Algunas personas piensan que el prana es aire y que pranayama es mantener el aire, pero esto no es así. Existen cinco tipos de pranas que están dentro del cuerpo. Uno viene a este mundo por causa de estos pranas y también se va de este mundo por causa de estos pranas. Pranas es como un tipo de energía. Los cinco pranas son como olas, manifestaciones que llevan consigo los elementos que inspiran o que llevan estos cinco elementos. Uno puede tener un prana que está conectado con la tierra o el aire que representa la piel o el tacto. Uno puede tener un prana que está relacionado con la respiración, que se relaciona más con las informaciones que son llevadas en formas de ondas, etcétera, etcétera. Estas son las características. Entonces, cuando uno habla de pranas, también uno está hablando de fuerzas electromagnéticas. Por ejemplo, cuando uno levanta una carta natal, uno está analizando los pranas de los planetas, que son las fuerzas electromagnéticas. Y la persona puede recibir estos pranas y estas fuerzas electromagnéticas. Se sienten estas fuerzas electromagnéticas. La cuestión es que uno no puede ver estas ondas, estas formas. Entonces, por lo tanto, se dice que estas fuerzas electromagnéticas son como ondas, son como fuerzas, ¿no?
Del mismo modo, los pranas son simplemente ondas que cuando uno respira el prana está entrando al cuerpo y si uno expira el prana sale. El prana también se manifiesta en los ojos. Se dice que el prana de los ojos es muy importante. Cuando una persona está viva, ¿no? Tiene ese brillo en los ojos. Si uno mira los ojos de una persona que está muerta, ahí se ve que los pranas no están presentes, no hay prana en los ojos. ¿Cuál es la diferencia entre los ojos de una persona viva y una persona muerta? Uno verá completamente la diferencia. Una persona viva tiene y existe prana en sus ojos. Eso significa que podemos ver el alma está ahí dentro. Lo podemos ver a través de los ojos debido al prana de los ojos. Podemos ver el alma de la persona. Podemos ver el prana en la respiración. ¿No? Se puede controlar el cuerpo y curar el cuerpo según la respiración. Uno puede mejorar la salud con el prana de la respiración. Por eso se recomienda siempre respirar en las mañanas, ¿no? Así el cuerpo se hace más saludable. Se hace más saludable. ¿Y qué cosas son los pranas? Los pranas simplemente, ¿no? Se dice que aquí podemos ver, ¿no? Los 5 pranas, ¿no? Udana prana, prana, udana prana, samana, pana y vyana. Son diferentes aires sutiles. El pranayama es simplemente controlar la respiración de una forma que controla mientras la cabeza de uno se mueve. Cuando uno corre a la velocidad, ¿no? A veces está corriendo a velocidad, la respiración aumenta. Si uno camina, se dice que uno ya no tendrá que respirar rápido. Entonces, pranayama significa reducir la velocidad de la respiración. Y debido a estos movimientos que son tan calmados internamente, uno también estará calmado. Si uno está corriendo, esto no es pranayama, ¿no? Entonces, el pranayama se respira, se absorbe esta energía brillante. Se dice que el prana es la respiración del sol, la vitalidad del sol. Y esto lo necesitamos nosotros siempre. Tenemos 7 chakras y ahí se almacenan estas energías sutiles, dando vitalidad a la persona. El sistema inmunológico se hace fuerte. Se dice que existe un prana llamado Udana, que significa volar. Podríamos decir que es el primero, Udana, que significa volar. Se dice que es como un ave que lleva el alma después de la muerte. Es como una ave que lleva el alma. Imaginemos si esa ave está débil al momento de la muerte. Uno no puede ir al cielo o a otro lugar, dependiendo de este prana. Este prana es muy importante. Si el ave está débil, se dice que Udana es como un ave que vuela y que lleva el alma después de la muerte. Si esta ave está débil, simplemente se cae, se cae. Es como por decir, ¿no? Un avión. Si a un avión se le pone mucho peso, se cae. Pero si uno empieza a tener problemas con el avión, entonces si uno quita el peso, ¿no? Pero si uno elimina el peso, se elevará. Entonces si hay mucho peso se cae, si hay poco peso se eleva. Si el peso que uno tiene cuando viene a este mundo es el mismo peso cuando uno se va de este mundo y eso indica que uno está al mismo nivel. O sea, este prana tiene un peso específico. Ni bien uno viene a este mundo, tiene un peso. Y cuando se va de este mundo, también tiene otro peso. Si es el mismo peso, eso significa que uno no va a ninguna parte, se encuentra en el mismo nivel. En esta vida, para liberarse, para irse al mundo espiritual, uno debe liberarse de tanto peso.
Uno debe estar ligero. ¿Qué significa vida espiritual? Vida espiritual simplemente significa deshacerse de todos los pesos innecesarios. ¿Por qué uno debe desapegar? ¿Por qué los sabios se desapegan? ¿Por qué los sabios son desapegados? ¿Por qué existe esa tendencia de que un religioso tiene que desapegarse de todo? Porque no tiene que tener peso. Este Udana, que se llama Prana Udana, que lleva el alma, ¿no?, a mundos superiores, no tiene que tener mucho peso. Entonces, si esta alma está, o mejor dicho, si esta ave o uno está lleno de peso, eso significa que no se eleva. Entonces hay que deshacerse de los pesos innecesarios. Tener avance espiritual significa disminuir el peso. Si uno no se desapega, estará pesado. Entonces descenderá a los infiernos. Mientras más peso uno tenga, se va más abajo. Y estos pranas están conectados con los sentidos. Por eso, cuando los sentidos, ¿cuál es la diferencia entre Goswami y Godasa? Goswami significa cuando estos sentidos están absortos en la complacencia de los sentidos. ¿Sí? Significa que tienen mucho peso, pero eso significa Godasa, amo de los sentidos. O mejor dicho, no, sirviente de los sentidos. Cuando uno se vuelve sirviente de los sentidos, uno se vuelve Godasa. Godasa significa que todos estos sentidos nos tienen encadenados a sus objetos. Una cosa son los sentidos y otra cosa son los objetos de los sentidos. Por ejemplo, los ojos. En los ojos, la función de los ojos es ver, pero si uno quiere ver una chica bonita, una chica hermosa y siempre está ahí apegado a eso, eso significa que esa parte, la visión está encadenada a esa forma. Uno quiere oír con los oídos cosas bonitas, ¿no? Quiere saborear con la boca, ¿no? Quiere saborear cosas agradables, alimentos agradables. Y a veces los sentidos son como enemigos. Si uno tiene los sentidos descontrolados, se vuelven como enemigos. Por eso se dice que mientras menos peso uno tenga, es mejor. Estos pranas están conectados con los sentidos. Estos 5 objetos de los sentidos como el sonido, el tacto, el color, el olor, el gusto, se dice que son como corrientes turbulentas que esclavizan al alma. El peso esclaviza al alma. Por ejemplo, si uno se vuelve fanático, ¿no?, de un artista, por decir, ¿no?, fanático de Michael Jackson, que en paz descanse, ¿no? Si uno se vuelve fanático de Michael Jackson, eso indica que se vuelve esclavo de él, porque es la única música que desea oír. Esto indica que es esclavo del sonido. Aquí está tratando de disfrutar, pero a la vez se vuelve un esclavo. Uno puede volverse esclavo de las drogas, uno puede volverse esclavo de la música, uno puede volverse esclavo de otras personas. Los afectos son como un sonido que puede esclavizar. El amor es como una esclavitud. El punto es que todas estas clases esclavizan a uno. Todas estas formas esclavizan a uno. Y uno debe tener, ¿no?, un mantra para protegerse de esa esclavitud. Uno no ha venido a este mundo material a ser esclavo de nadie, sino que uno ha venido a este mundo material a ser libre. Libre.
¿Y cuál es la manifestación de la naturaleza? Es Dios, es una manifestación de Dios en todas partes. Dios está en un árbol, Dios está en todas partes. Por eso Dios es llamado, ¿no? Sarvia Vakateshva, ¿no? Que significa que está en todas partes de la naturaleza, ¿no? Por eso leer la naturaleza es como leer la voluntad de Dios. Por eso se dice que la naturaleza, vamos a hacer un curso relacionado a las 6 estaciones, según tenemos aquí en Occidente se consideran 4, pero en la cultura védica se consideran 6 estaciones y que están relacionadas a los Shat-ripus, a las 6 debilidades. Vamos a hacer un curso sobre esto también. Por lo tanto, la naturaleza se dice que es como una autoridad suprema donde Dios se manifiesta. Se dice que Dios está en cada cosa, Dios está en todas partes, en cada cosa material. Por eso se dice que Vishnu significa Sarvya Vakatesha. Sarvya Vakatesha significa aquel que se encuentra en todas partes. Esto es la naturaleza, esta es la suprema autoridad de la naturaleza. Y esto es lo que queremos leer, que es lo que el lenguaje de la naturaleza. Entonces hay que ver la naturaleza como una manifestación de Dios, una manifestación de Vishnu, ¿no? Y esta naturaleza también tiene un cuerpo sutil, que es llamado Linga Sarira. Actúa según los diferentes significados y los diferentes resultados. Esto significa que nosotros como almas individuales nos estamos conectando con el resto de almas a través de los pranas. Sabemos que cuando uno entra en contacto con una persona, simplemente uno que está haciendo ahí está intercambiando pranas. Existe un constante intercambio de pranas. Cuando uno toca los objetos, ahí hay un intercambio de pranas. Incluso hay personas que a veces son tan sensitivos que cuando tocan el objeto de una persona, empiezan a visualizar la vida de la persona, porque hay un intercambio de pranas. A veces cuando hacen brujería, el brujo te dice, tráeme una foto, tráeme algo que se haya puesto, tráeme una camisa, tráeme un pantalón. Entonces eso significa que la ropa, en los objetos, se ha quedado el prana de la persona. O sea, siempre hay intercambio de pranas entre personas, entre personas y objetos, hay intercambio de pranas. Entonces, el momento que uno inicia a tocar algo, los pranas se intercambian. Por eso, ¿no? Se dice que cuando uno toca a alguien se produce un intercambio de pranas. Si uno trata de abrazar un árbol, se dice que esto es lo mejor que se tiene que hacer. Uno debe abrazar a un árbol, ¿no? Porque es muy bueno, porque uno está tratando de, está intercambiando los pranas con la naturaleza, está intercambiando el prana con el árbol. Por ejemplo, tratar de caminar descalzo, ¿no? En el pasto, en el gras, en la vegetación es de mucha utilidad, porque uno entra en contacto con la naturaleza y de este modo se produce un intercambio de pranas. Se dice que este intercambio de pranas es saludable, saludable. Los pranas pueden ser inmóviles, pero los pranas se vuelven inmóviles y pueden ser móviles. Cuando los pranas se vuelven inmóviles, se llama muerte. Muerte. Cuando los pranas se vuelven inmóviles. Las personas muertas no tienen intercambio de pranas. En cambio, las personas que están vivas constantemente están moviéndose y hacen intercambio de pranas.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, eh, cuando estos pranas, se dice los pranas, estos 5 pranas son movimiento, todo el tiempo están en un movimiento. Se dice que es una filosofía muy elevada conocer los movimientos de los pranas. Cada cosa que se mueve, cada cosa que nos anima, simplemente son los pranas que nos están moviendo. Las personas muertas no tienen prana, por ese motivo no se mueven, debido a esta conexión que uno puede tener con la naturaleza, con los árboles, nos pueden decir algo, ¿no? El árbol nos puede decir algo, nos puede dar algún tipo de información, una constante interacción que uno tiene con la naturaleza nos puede dar una información. Y este intercambio de pranas significa el aprender el lenguaje de los pranas, o sea, el intercambio de pranas, aprender el lenguaje de los pranas, es llamado nimita. Nimita. Existen personas que conocen, por ejemplo, el lenguaje de las aves, ¿no? Hay expertos que ven las aves volando y ya saben qué es lo que va a pasar. Hay personas que conocen el lenguaje de los animales, ¿no? Se mueven en cierta forma y ya saben lo que va a pasar. Hay personas que conocen los sonidos de estos animales que producen y se pueden interpretar los significados, los mensajes, que todo viene de la naturaleza. Esto es el lenguaje de los sonidos de los animales. Son considerados muy importantes, especialmente para determinar ciertas características que la naturaleza quiere mostrar. Por eso se dice que debemos saber qué cosas necesitamos para este propósito. Nosotros como estudiantes de astrología, como estudiantes de astrología debemos aprender a mirar la naturaleza, que es de mucha ayuda. Se dice que la naturaleza es como un cuerpo y su cuerpo sutil serían los nimitas, los presagios. O sea, el cuerpo sutil son los presagios de la naturaleza. El cuerpo, la naturaleza es como decir el cuerpo y la sombra, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra sombra. Del mismo modo, la naturaleza, el cuerpo físico de la naturaleza y su energía. La energía son los nimitas y eso es lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, antes que se produzca un terremoto, uno puede ver que los animales inician a comportarse de un modo extraño. Los animales salvajes inician a entrar a la ciudad y los animales domésticos quieren irse a las montañas. Esto es un signo que producirá un gran desastre natural muy pronto en pocos días. Los gatos y los perros ayudan a predecir los eventos especialmente cuando inician a comportarse de un modo extraño y poco común, porque ellos tienen muy desarrollado el sentido del olfato, la tierra, ¿no? Olfato, ¿qué significa? Privitato, a tierra. O sea, un perro tiene muy desarrollado el sentido del olfato. Y usualmente cuando antes que se produzca un terremoto ya los perros están ladrando. Empiezan a ladrar los perros. Porque ya están sintiendo ya. ¿No? Están sintiendo. Por eso hay un principio. Por ejemplo, esta es una foto de un terremoto devastador que hubo en China hace varios años, ¿no? Que las ranas, ¿no? Antes de que se produjera el terremoto, todas estas ranas del bosque se fueron a la ciudad. Es así, si uno ve que los animales de la
de la selva se van a la ciudad, los animales salvajes quieren entrar a la ciudad y los animales domésticos quieren irse a las montañas, esto es un signo que va a producir un gran desastre natural. Entonces, y siempre se ha visto que cada vez que se produce un evento negativo, se puede observar que el olor cambia, el olor es diferente. ¿No? Entonces tenemos 5 tatuas, 5 elementos, 5 planetas que los controlan. El Sol y la Luna están conectados con estos elementos a través de los calendarios, a través del calendario lunar, que solamente, por ejemplo, el Panchanga es un calendario donde se usa el Sol y la Luna. Sabemos que los días de la semana están relacionados al Sol, que tienen que ver con los ojos y el fuego, y los titis están relacionados a las relaciones amorosas. Relaciones amorosas. Entonces, por eso se dice que el estudio, ¿no?, del tiempo, de la naturaleza, a veces uno necesita cálculos matemáticos, dashas, periodos planetarios para comprender el tiempo. Sabemos que existen muchos tipos de tiempo, existen muchos tipos de verdades, muchos tipos de dashas. Y estos tipos de dashas que existen, según la astrología, simplemente es para conocer el tiempo. Debemos conocer la calidad del tiempo cuando se manifiesta el tiempo en diferentes circunstancias. ¿Qué cosa es el tiempo? ¿No? A veces se dice que a veces uno dice una cosa buena, una cosa mala, la calidad del tiempo. ¿Cuáles son las bases para medir el tiempo? Cada vez que vemos o decimos maléfico o negativo, malo, doloroso, penoso, felicidad, bonito, auspicioso, todo es mental, todo se llama anubhava, todo es mental. Debido a estas emociones podemos percibir si algo es bueno o algo es malo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los sentidos. Si uno quiere experimentar felicidad, simplemente se puede activar el Madhura Nubhava. Por ejemplo, si a la boca entra la miel, el dulce, automáticamente experimenta felicidad en forma de sabor y todo se hace atractivo. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, cómo se relacionan el tiempo. A veces eh, por ejemplo, aquí vemos que a través de los sentidos podemos medir el tiempo, podemos ver el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar para que el video no se haga muy largo. Vamos a hacer otro video. Vamos a hacer la segunda parte para continuar con el estudio de los presagios.